Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Yo me identifico con los románticos espirituales. Perdonen, dígale a la persona que tiene a su lado: perdóname si soy un romántico espiritual. Porque hay gente que no es romántica espiritual. Hay gente que viene aquí como si viene como yo no sé a qué van a ir al cielo. El que no es romántico espiritual, ¿a qué irá al cielo? Esta es una pregunta sin respuesta. Porque dice la palabra del Señor que le adoraremos por siempre. ¿Y cómo usted le va a adorar con esa cara? Con esa actitud. Pero ¿cuántos somos adoradores empedernidos? Adorarle en espíritu. Dice la palabra del Señor, me encanta. Un día escuché un mensaje de Suri, decía que hablaba de los 5 ministerios. El pastor, el profeta, el evangelista, el maestro. ¿Cuál es el otro? El apóstol. Y decía ella, ¿por qué Dios no introdujo un 6º ministerio como el adorador, el levita? Tiene lógica. Y yo decía, es cierto, ¿por qué Dios no? Bueno, está el apóstol, pero este es un ministerio de altar, adorar al Señor. Y ella decía, porque estos 5 dones fueron específicamente asignados según la misericordia y la soberanía de Dios a ciertas personas. Pero la palabra del Señor dice que la adoración no es exclusiva para unos. Dice la palabra del Señor que Él busca adoradores. Y ahí cabemos todos. Esta es una iglesia de adoradores. Y ¿cuántos vinieron el jueves al servicio de jueves? Levante la mano, ¿cuántos vinieron el jueves? Qué bueno. El jueves, en el desarrollo del mensaje, yo introduje algo que no estaba dentro del sermón específicamente. Dentro de la revelación de darlo primero a Dios, en el contexto de nuestras primicias, yo mencionaba a Abraham. ¿Se acuerda de esto? Y yo decía que no es fácil darlo primero. Hay que ser un loco en el espíritu para saber lo que esto significa y lo trascendental que es esto. Y hablábamos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham: te haré padre de multitudes, te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tu descendencia será como la arena del mar, numerosa, poderosa, indestructible.
Y bajo esa promesa Abraham caminó. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de parte de Dios? Yo amo las promesas que Dios me ha dado. Me aferro a ellas. Cada vez que el diablo me quiere desanimar, yo recuerdo las promesas de Dios. Cada vez que viene un ataque inesperado del enemigo, yo me aferro más a la promesa de Dios y yo digo: Señor, yo sé que tú vives en mí y que cumplirás cada una de tus promesas. Así caminó Abraham, creyendo en el Señor, hasta que Dios un día le dio su hijo, el hijo de la promesa. Pero llegó el momento en el que Dios le tuvo que enseñar a Abraham el principio tan poderoso de las primicias. Así como Abraham reposaba sobre él una promesa de grandeza. ¿Puedes apagar ese aire? Así como sobre Abraham reposaba una promesa de grandeza, así de grande como es la promesa, así también Dios necesita de nosotros lo primero. Cuando entiendo esto, también entonces me doy cuenta que el que no está destinado para ser grande no valora el principio de lo primero. Pero si usted fue destinado para cosas grandes, y eso uno lo siente, eso uno lo sabe desde que es chiquito, porque a uno literalmente le comienzan a decir desde que uno es pequeño entre la familia. Usted se acuerda que los hermanos de José criticaban a José y le ponían males apodos, y desde chiquito lo tildaban y lo identificaban y lo señalaban como el soñador de grandezas. Hay alguien aquí que desde chiquito te comenzaron a decir: ves, el fufurufo, sin saber que, porque algo tenías, el que fue marcado para ser grande desde chiquito camina diferente. Gracias. Desde pequeño tiene una marca que tiene 2 remolinos. Desde pequeño tiene algo. Diga conmigo: yo desde pequeño tengo algo. Y ese algo crea alrededor tuyo algo llamado envidia. Crea alrededor tuyo algo extraño ahí en tu propia casa. Amén. Entonces, cuando uno es grande, Dios te demanda algo grande. ¿Por qué Dios te está demandando? Porque alguien dice: ¿por qué las pruebas sobre mí son más fuertes? ¿Por qué las batallas que yo tengo que atravesar son poderosas, son difíciles? Claro, lo que sobre ti reposa es grande. Sobre Abraham reposaban promesas. La promesa sobre Abraham era del día de hoy. Increíble. Entonces Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 22 versículo 15. Dios le dice a Abraham, ponme el versículo 15. Dios le dice a Abraham: dame tu hijo, entrégamelo primero, entrégame lo que te di. Y Abraham, les decía en el jueves, tomó a su hijo, su bendición. ¿Alguien aquí es papá?
pero papá verdadero. Porque hay papás que dejan botados sus crías. Pero cuando uno es papá de verdad, uno ama, ¿verdad? Creíblemente. Entonces, Abraham toma lo que más amaba, humanamente hablando, porque demostró que amaba sobre todo más a Dios. Pero toma a su hijo y lo lleva al monte y está decidido a darle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. En su corazón, Abraham lo sacrificó. Pero apareció el ángel del Señor y le dijo: no lo hagas, ya Dios pesó tu corazón. Increíble. Entonces dice el versículo 15 que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. Diga conmigo, por segunda vez. Después que lo ha detenido y le ha dicho: ya no lo hagas, Dios ya vio que le entregaste lo primero. Escúchame, el tema de hoy, perdóneme que yo ya estoy predicando y no le dije el tema, pero el tema de hoy, algo que sobre lo que le quiero predicar hoy es: dar lo primero a Dios me bendice aún sobre los que me maldicen. Diga conmigo: dar lo primero a Dios me bendice aún sobre los que me maldicen, o aún sobre las maldiciones que me lanzan. Diga, levante la mano conmigo y diga conmigo: bendición sobre maldición. Dígalo fuerte: bendición sobre maldición. Entonces, leíamos en el versículo 15 que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, versículo 16, y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, lo primero, por cuanto Dios pesó tu corazón y estabas dispuesto a entregarlo todo. Dice el versículo 17: de cierto te bendeciré. Y esto es poderoso. En la versión que yo tengo aquí en mi iPad, que es la versión, la Biblia de las Américas, dice: te bendeciré grandemente. Diga conmigo: grandemente. Tiene ese plus. Te bendeciré, pero grandemente, por cuanto no me rehusaste lo primero, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y esto a mí me encantaría que usted lo subrayara, lo cerrara y se le quedara grabado en su cabecita. Esto dice: y tu descendencia, diga conmigo, mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos, etcétera, etcétera, poseerán la puerta de sus enemigos. Gracias, pero ese aleluya debería de ser más fuerte. Lo que tú estás haciendo hoy aquí, dándole lo primero a Dios, será tan trascendental que habrán generaciones que aún no han nacido. Gracias, pero alguien tiene que estar emocionado esta mañana.
generaciones que llevan tu ADN. En tu tercera, cuarta, quinta generación que reposará sobre ellos una bendición. Por un acto de obediencia tuyo que decidiste darle lo primero a Dios. Gracias, pero alguien tiene que decir aleluya. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esta es una poderosa promesa aumentada de parte de Dios a Abraham. Porque Abraham demostró que para él Dios era primero en todo. Abraham demostró el orden de sus prioridades. Y entonces Dios le bendijo sus generaciones. ¿Te imaginas lo poderoso que es esto? Y por supuesto que a todo bendecido por Dios grandemente se le levantan enemigos y envidiosos. Lo que hoy estás haciendo te bendice tanto que te ganarás enemigos gratis. Enemigos públicos y enemigos incógnitos. Enemigos declarados y enemigos que te abrazarán y te dirán: Dios le bendiga, hermano. Enemigos que te darán besos en la mejilla y te abrazarán y le darán me encanta a tus publicaciones. Enemigos incluso que ni te conocen personalmente, solo te conocen por medio de las redes sociales. Imagínate que ni por ahí te soportan. Incluso me permite decirle esta mañana que hay enemigos que se declaran hijos de Dios. Hay enemigos que oran y ayunan para verte destruido. Oran, lanzan oraciones en tu contra, porque envidian tanto lo que tú tienes. Envidian el historial de tu vida, tu testimonio. Envidian de dónde Dios te ha sacado. Envidian lo que has logrado. Enemigos del infierno que se levantan para obstaculizar tu avance. Pero Dios le dijo a Abraham: tus hijos, escúcheme, esto fue tan poderoso que Dios le dice a Abraham: tus hijos y los hijos de tus hijos tomarán las puertas de sus enemigos. En otras palabras, no importa quién se levante en contra tuya, la última palabra la tendrá tu descendencia. Gracias, alguien tiene que decir amén a eso. Tomar la puerta de mis enemigos es que Dios me da a mí el derecho. Dios me da primero a mí la bendición de poder decir qué hacer y qué no hacer. El enemigo no puede ejercer dominio sobre lo que te pertenece. Al final, mis hijos y mi descendencia serán los que tendrán la última palabra. Cuando yo entiendo eso, que se levanten más envidiosos. Cuando yo entiendo eso, que se levanten más cizañosos. Cuando yo entiendo eso, que se levanten más hipócritas. Que se levanten los que se tengan que levantar, los que no se han levantado todavía.
no me interesa porque sobre mi vida reposa una promesa y yo la creo. Si le va a alabar a Dios, alábele de verdad esta mañana. Yo sé que la última palabra me pertenece, porque ya Dios me la dio. Ya Dios me dijo, tú tomarás la decisión, tú tomarás la puerta de tus enemigos. Ellos estarán planeando y tú los tendrás en tu mano. Ellos estarán planeando destrucción contra ti, ellos estarán planeando, celebrando estarán tu caída y tú los tendrás aquí. Y esto no es arrogancia, esto es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Siempre tú serás más poderoso que ellos. Amados, y esto es real. Esto es real cuando yo les predicaba el poder del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuando ellos responden en ataque, literalmente destruyen, hacen pedazos a sus enemigos. Yo quiero decirle algo esta mañana y se lo quiero dejar clarísimo. Si usted no tiene enemigos gratis, que ni siquiera conoce, usted espiritualmente no anda en nada. Si usted es un cristiano que todos lo aman y todos lo quieren, usted no está en la jugada espiritualmente hablando. Porque cuando uno agrada a Dios, el infierno se levanta. El infierno se levanta para atacarlo. Aún, escúcheme, aún dentro del pueblo evangélico, aún dentro de la iglesia, aún dentro de tu propia familia, el infierno se alborota. Porque Satanás no quiere que lo que Dios prometió se cumpla. Y esto es poderoso porque mire esto. Esta promesa Dios se la da a Abraham después de dar lo primero, después de dar su primicia. Entonces, muchos años después, diga conmigo, muchos años después, acuérdese de la promesa: tu generación poseerá la puerta de sus enemigos. Yo me gozo en esto porque yo no voy a estar aquí probablemente cuando mis nietos enfrenten sus propios problemas. Yo no voy a estar aquí cuando los hijos de mis nietos enfrenten sus propias batallas. Yo no voy a estar aquí. Si Cristo no ha venido todavía por su iglesia, ellos tendrán que servir al Señor, llevar a cabo la obra del Señor, y enfrentarán enemigos poderosos. Muchos años después, diga conmigo, muchos años después, el pueblo de Israel enfrentó los 400 años de esclavitud en Egipto. Pero Dios los rescata y los saca al desierto y los lleva a la tierra prometida, y comienzan ellos, aún siendo un pueblo sin ejército, sin entrenamiento militar, pero tienen a Dios de su lado. Entonces ellos comienzan a ir rumbo a la tierra prometida y comienzan a ver el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Escúcheme, comienzan ellos a experimentar, a vivirlo, a palparlo. Esa promesa que Dios le dio a Abraham: tus hijos, tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos.
Cuando Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, no hubo enemigo grande delante de Israel, delante de Jacob, de la descendencia de Jacob, que los detuviera. Cuando salen rumbo a la tierra prometida, Dios les dio agua de la roca, Dios fue su nube, Dios fue su columna de fuego, y comienzan los enemigos a levantarse. Diga conmigo, los enemigos a levantarse. Yo le quiero decir algo, profetizándole sobre este año. Hoy usted trae sus primicias, que serán pesadas por Dios. Como dice la palabra, el sacerdote las mecía delante del Señor y el Señor las veía con agrado. Hoy usted trae sus primicias. Y todo el año, todo lo que resta del año, le garantizo que enfrentaremos batallas fuertes. Diga conmigo, fuertes. Y no se llene de miedo. Se le levantarán enemigos humanamente. Y usted dirá, esto es imposible de vencer. Pero ahí estará cumpliéndose a exactitud la bendición que se derivará de la primicia. Dice la Biblia que enfrentaron a un poderoso rey de la región de Edom. Dice la palabra del Señor que este rey no los quiso dejar pasar en paz. El pueblo de Israel solo iba a pasar, a cruzar por el territorio de ellos. Pero el rey de Edom se llenó de envidia, se llenó, bueno, ¿y estos quiénes son? Imagínense usted allá por marzo, dándole con todo, y aparecerá un enemigo del diablo que dirá, ¿y este guapo quién es? Dice la Biblia que cuando ellos le dijeron, permítenos pasar porque usted va a avanzar este año. Hay muchos que solo lo van a ver pasar. ¿Me está entendiendo esto? Claro, hay gente a la que no le agrada que usted pase para el frente, que usted avance, que usted acelere. Viene un aceleramiento para su vida. En el espíritu, en su ministerio, en su casa, en sus finanzas, en su salud. Ellos solo querían avanzar, ellos solo querían pasar el territorio. Pero dice la Biblia que el rey de Edom los atacó. Y cuando el rey de Edom los atacó, entonces Dios fortaleció a Israel e hizo que Israel destruyera por completo. Tus hijos poseerán la puerta de tus enemigos. Y escúcheme esto. No solo los destruyeron, sino que el pueblo de Israel tomó por botín todo lo que era de ellos. Oro, ganado, todo. Los hijos de tus hijos serán ricos y poderosos. Porque hubo un hombre, porque hubo una mujer, porque hubo un matrimonio, porque hubo alguien, porque hubo una abuela, porque hubo una mamá que se paró en la brecha y le dijo al Señor, aquí está lo primero, Señor. Y destruyeron a Edom y se llevaron el botín. Usted sabe que cuando ellos salieron de Egipto iban ricos ya. Habían bolseado a los egipcios por todos lados y se habían llevado su oro, sus ropas, todo.
Pero ahora no solo llevan la riqueza de Egipto, llevan la riqueza de los de Edom. Y luego, diga conmigo, febrero, marzo, diga conmigo, febrero, marzo. Abril y mayo se levantan los cananeos. Ay, ay, ay. Toca a tu vecino y dile: prepárate, papito. No sabes lo que te viene. Aquí te voy a ver derramando lágrimas. Pastor, qué malo. No, si es lindo venir aquí a derramar lágrimas. Señor, ayúdame, porque solo te tengo a ti. Y si te tengo a ti, entonces allá por abril, mayo se levantarán los cananeos. Dice la Biblia que los cananeos también vinieron a atacar al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son estos? Pues vamos a atacarlos. Y dice la Biblia literalmente que Dios los hizo pedazos. ¿Sabe lo que es? Que Dios los hizo pedazos. Los desmenuzó el Señor. No, este año, después de este acto tan poderoso de primicia, no habrá enemigo que pueda pararse. No habrá enemigo que cante victoria sobre tu vida. Tú los vencerás. Tus ojos verán la recompensa de ellos. Tú no harás nada, Dios peleará por ti. Allá por junio, julio, agosto, después de haber derrotado a los de Edom y a los cananeos, entonces se levantan los amorreos. Ay, ay, ay. Pastor, este mensaje no me está gustando mucho. Te están esperando los amorreos. Y dice la Biblia que los amorreos específicamente se opusieron al avance. Viene oposición. Gracias por su entusiasmo, pero viene oposición. La oposición es señal de que Dios va contigo en el avance. Oposición, oposición. Así que se levantaron entonces los amorreos a oponerse y Dios los destruyó. Y cuando los destruyó, el pueblo de Israel se adueñó de sus tierras. Diga conmigo: me voy a hacer terrateniente. Como que Dios me está mandando escrituras este año. Gracias, yo suelto la palabra y tiene que haber 2, 3 locos que lo crean. ¿Por dónde vamos? Agosto, septiembre, octubre. Se levantó el rey de Og, de Basán, y le hicieron la guerra y oposición al pueblo de Dios. Y dice la Biblia, y Dios les entregó la victoria. Y dice la escritura, y ellos se apoderaron de todo lo que era de este pueblo. Me permite decirle que cada enemigo que se oponía al pueblo de la promesa no solo era derrotado, sino que era saqueado. Todo era tomado en las manos de los descendientes de Abraham. Porque había una promesa: los hijos de tus hijos tomarán la puerta de sus enemigos. Gracias, pero alguien tiene que decir gloria a Dios a eso. Perdóname si yo me emociono tanto. Si tú crees que yo soy un emocionalista por creer la promesa de Dios y por creer la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios no se equivoca. Dios no es hijo de hombre. Dios no se equivoca, no se arrepiente. Él cumple lo que sus hijos creen. Si tú puedes creerlo, lo vivirás. Definitivamente, diga conmigo, definitivamente. El pueblo, los descendientes de Abraham, eran grandemente bendecidos. Es innegable. Entonces imagina el infierno en una reunión de estrategia con sus demonios frustrados, golpeando la mesa, diciendo: ¿y estos cómo los paramos? Vámonos allá por noviembre, diciembre ya. ¿Y estos cómo los paramos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo los detenemos? ¿Cómo los destruimos? Se levanta un demonio en la mesa de reuniones y dice: es que ellos tienen una bendición. Yo creo que cuando yo le predique esto a los de las 10, van a estar más emocionados. Imagínense un demonio diciendo: es que ellos tienen una bendición. ¿Tienen una bendición? Sí, la bendición de Abraham. Entonces, cada enemigo que se ha levantado, ellos lo han poseído. Cada batalla, ellos la han ganado. Por aquella bendición, porque Abraham dio los primeros. Increíble. Entonces, Satanás se levanta de su silla y dice: levantemos una nueva estrategia. Noviembre, diciembre. Levantemos una nueva estrategia. Si lo que ellos tienen es una bendición, ¿es una bendición? Sí, es una bendición. ¿Es una bendición? Sí, es una bendición. ¿Es una bendición? Sí, es una bendición. Entonces vamos a maldecir lo que Dios bendijo. Entonces se enfrentan a un pueblo más, el pueblo moabita. El pueblo moabita venía siendo pariente de los descendientes de Jacob. Eran descendientes de Lot cuando Lot se acostó con su hija mayor. De ahí desciende, de ahí se funda el pueblo moabita. Entonces era un pueblo híbrido. Era un Samsung Galaxy. Era un Android. Entonces ellos, por sus raíces, tenían creencia en Dios Todopoderoso y adoraban ídolos paganos. Había una mezcla ahí. ¿Me está entendiendo esto? Creían en Dios y había gente que era usada por Dios dentro del pueblo porque le buscaba, pero de la misma manera eran paganísimos. Y aquí quiero detenerme a explicar algo. El hecho de que Dios te use no quiere decir que seas 100% aprobado por Él. Porque dentro de los moabitas había gente a la que Dios usaba. Hay gente que te puede confundir. Cuidado con gente que te confunde. Porque no te dejes llevar solo por el don. Tienes que pesar sus frutos. Hay gente que canta lindo, pero tienen un carácter horroroso en la intimidad. Hay gente que sirve sumamente, servidores empedernidos, siempre están en la iglesia, pero son rebeldes. Hay gente que predica lindo, hermoso, pero no tienen amor.
Y Dios los usa. Y es que, amado hermano, tu servicio no determina quién eres. Lo que lo determina son tus frutos. ¿Por qué le digo esto? Vaya conmigo a Números capítulo 22, versículo 2. Entonces aparecen los moabitas. Y dice la palabra del Señor en Números capítulo 22, versículo 2. Y cuando el rey moabita llamado Balac se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con sus enemigos, había un historial ahí. Usted viene con un historial invicto. Gracias, déjame predicarle al que está allá arriba. Usted viene con un historial invicto. Yo lo creo porque usted se vio al espejo ahora. Usted viene invicto. Dios lo tiene aquí todavía. Ha podido superar cuánto enemigo se le ha enfrentado. Nada te mató. Así venía el pueblo de Israel invicto. Y dice la palabra del Señor que cuando Balac se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho en su historial, los moabitas se sintieron con gran temor, con miedo. Diga conmigo, miedo. Voy a declararte una profecía esta mañana. Los ataques que se te levanten allá a final de año, en realidad, escúchame, no se te olvide porque puede hacer que te asustes. Pero escúchame, la batalla que se te levante cerrando el año, en realidad, esos enemigos te tendrán terror. En realidad, los moabitas temblaban de miedo. Tu próxima conquista tiene aterrorizado a los enemigos. Tiene aterrorizado a tus detractores. Porque ya identificaron que no eres tú, es lo que te respalda. Y lo que te respalda es grande. Lo que está contigo es mayor que cualquier enemigo que se levante en contra de ti. Habrán enemigos que ya lo entenderán lo espiritual y dirán: es que ese hijo de Dios que se congrega en la Frater tiene algo. Aunque le hagamos la emboscada que le queramos hacer, nunca podremos destruirlo. Todo lo que toca se multiplica. Y donde quiera que la planta de su pie pisa, ahí va Dios con él. Alguien tiene que decir aleluya a eso. Los moabitas estaban asustados. Hay enemigos que aparentemente parecen los más malos de los malos. Tú los ves y tú dices: qué malos. Son pollos. Diga conmigo, son pollos. Pollo amarillo. Son pollitos. Le tienen terror al espíritu que te respalda. Y entonces ellos levantaron una estrategia y dijeron en el versículo 4: entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrera con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo Balac hizo de Zippor, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y dice el versículo 5: así que mandó a llamar Balac mandó a llamar a Balán, hijo de Beor,
que era de una región llamada Petor, a unos 600 kilómetros de Moab. Balaán vivía al lado de un río y era un vidente, un profeta o un brujo, dependiendo de cuánto le pagaban. Balaán se movía por dinero, disfrazado de religioso. Escúcheme, disfrazado de religioso, pero el Dios verdadero de él era el dinero. Entonces mandaron a llamarlo y le dijeron, mandó el rey Balac emisarios de mediano peso. Diga conmigo, de mediano peso. No mandó a sus influyentes, mandó a un par de mandos medios con unos cuantos regalos y le dijeron: Balaam, necesitamos que vengas para que tú hagas una oración y levantes una maldición sobre esos que vienen en camino, que son grandes, que tienen bendición, pero vamos a contrarrestar la bendición de ellos con una maldición. ¿Alguien me está entendiendo esto? Entonces los emisarios de Balac fueron a buscar, y dice la Biblia que llevaron dinero para pagar los conjuros que Balaán levantaría. Versículo 7 dice: llevaron dinero para pagarle sus adivinaciones, sus conjuros, su brujería. Dentro del pueblo de Dios hay gente sucia. Dentro de la religión hay gente sucia que se levanta disfrazado de pastor, de profeta, de evangelista, de lo que sea, que están ardidos con el avance de este pueblo, que están ardidos con el avance de tu casa, que están ardidos con el avance de tu ministerio. Ellos hace tiempo pensaron que tú ya habías caído y que de esa caída tú no te ibas a levantar, pero oh sorpresa, Dios te tiene aquí. Dios te tiene aquí. Y todavía Dios tiene planes contigo. Este brujo religioso corrupto, diga conmigo, brujo religioso y corrupto. Mire qué características. Se vendía por dinero, era un profeta charlatán. Que se movía, el vaso se movía según la ofrenda. Amado, usted tiene palabra en su casa. Usted no necesita de ningún charlatán. Usted tiene revelación y sabiduría en su casa. No se deje llevar por mentirosos corruptos que lanzan maldición. Mire, yo he recibido mensajes de hijos espirituales, hijos que no conozco. Una hija espiritual me escribió y me dijo: pastor, estoy atribulada, me siento asustada. Me escribió a mis redes sociales y me dijo: hace rato Dios me movió a la frater. Yo estaba muerta espiritualmente, servía en una congregación, pero estaba muerta espiritualmente. Y Dios me trajo aquí y mi espíritu se encendió. Y ahora estoy en otro nivel y estoy, pastor, bendecida en la frater. Pero entonces yo, con los mensajes que usted ha predicado, yo entendí que yo tenía que ir donde mis pastores anteriores, a hacer lo correcto y a decirles: gracias por el tiempo en el que estuve en esta congregación.
fue de mucha bendición, pero Dios me está transicionando. Entonces ella fue, y cuando ella fue y se sentó con ellos, ellos la maldijeron. Enfrente la maldijeron y le dijeron: el pastor Luis ya se comunicó con nosotros. Los pastores, pícaros, corruptos, mentirosos. Le dijeron: el pastor Luis ya se comunicó con nosotros y nos dijo: esta muchacha yo no la quiero en mi iglesia. Y si te vas a enfermar, porque vas sin nuestra bendición. Gente ridícula que se adueña de las almas, como si las almas le pertenecieran a ellos, como si las almas no fueran de Cristo. ¿Me entiendes? Y entonces con el afán de retenerlos les lanzan maldiciones. Ella salió de esa reunión traumada y pasó por un montón de tiempo con aquel trauma. Porque gente linda que honra sus coberturas, pero las coberturas son charlatanes. Entonces ella pasó con aquello. Ay, siento que me duele la cabeza, pastor. Siento que vienen los egipcios sobre mí. Y me escribió. Y yo le dije: hija, ni conozco. En primer lugar, bienvenida a la Frater, porque yo no te conocía. Y ahora mismo vamos a romper toda maldición que cualquier moabita te haya lanzado. No los conozco, nunca me he comunicado, no tengo necesidad. Y el día que un hijo espiritual venga a decirme: pastor, me voy, hay quienes se van y se van. Y se van sin bendición, cada quien. Pero si un día mi esposa me conoce, la gente que está cercana a mí me conoce, yo los bendigo. Y hago unas oraciones, quizás son las oraciones más hermosas que yo hago. Porque cuando un hijo espiritual se va, yo digo: que el Señor te abra las puertas, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que donde quiera que tú vayas, vaya la mano de Dios contigo. Nunca transiciones sin bendición. Pero los balaanes mentirosos, pisteros, son pícaros. Diga conmigo: son pícaros. Y mire, el mundo evangélico, el mundo cristiano está así de balaanes. Está así de balaanes. Ayer yo publicaba las nuevas sillas de nuestra congregación. Fuimos con un equipo de campeones que me acompañó. Fuimos a la bodega donde estaban, comenzamos a verlos y a ver cómo se armaban y todo. Y trajimos un lote ya para aquí, para la iglesia, armarlos. Y alguien escribía en mis redes sociales y decía: qué lindas están las sillas donde yo me congrego. Una mega iglesia de años donde yo me congrego, las mismas sillas tenemos. ¿Y qué hacen esos pícaros con todo el dinero que les entra? De años han llenado estadios, te dan golpes de pecho, critican todo, se han levantado en contra del presidente. Perdóneme, pero nuestro trabajo como hijos de Dios no es meternos ni inmiscuirnos en los temas políticos, es orar por nuestras autoridades. Tan perdidos están que descuidan sus ovejas y están viviendo una vida política. Y sus hijos espirituales escribiendo a nosotros quisiéramos de esa silla. Si supieran todas las tierras que están a nombre de esa iglesia, millonarias, y siguen en la misma galera. ¿Cómo es posible que hayan balaanes así? ¿Y para qué quieren el dinero si Cristo ya viene? ¿Qué pasa con estos balaanes de hoy en día?
No conocen, no son sabios. Son acumuladores de riquezas. Ellos sí andan en sus prados y no trabajan. Yo trabajo. Yo me gano mi dinero. Yo no vivo de aquí. Para mí esto es un servicio a Dios. Porque cuando Dios te ha bendecido, me permite decirle que cuando Dios lo ha bendecido, y esto sucederá este año 2026, la bendición que produzca esta primicia que usted va a dar, ningún charlatán la podrá derribar. No le tenga miedo a los charlatanes vestidos de religiosidad. No le tenga miedo, Dios está con usted. Ninguna suma de dinero que se levante en su contra va a prosperar. Ningún brujo, ningún satánico, ningún agorero. Allá se quedaron vomitando en el Bengoa. Por si usted no lo sabía, al evento de mujeres llegaron un montón de brujas y todas fueron liberadas. Ninguna profecía extraña, porque hay profecías extrañas, hermano. Y como a la gente ignorante le gusta la profecía extraña. Ninguna profecía manipulada. Usted no necesita que nadie le manipule nada. Cuando Dios le va a hablar, usted no necesita abrir su corazón. Abrime tu corazón porque yo soy el vaso de Dios. Es charlatán. Dice el santo que Él te va a bendecir. Ese charlatán. La Biblia dice que yo soy bendecido. La Biblia dice que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí nadie me tocará. La Biblia dice. Nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Levanta la mano y di: nadie puede bendecir lo que ya Dios bendijo. Y si Dios ya te bendijo en este 2026, llegarás al 31 de diciembre invicto. Vamos, si le va a alabar a Dios, alábelo de verdad. Las bendiciones de Dios siempre estarán sobre las maldiciones del mundo. Todos creo que conocen esta historia. Balaán les pidió a los de Balac consultar a Jehová. Y oran. Y oran. Balaán dijo: permítanme preguntarle a Dios si puedo maldecir a ese pueblo. Y se fue a la intimidad y Dios le habló. Escúchame. Y Dios le dijo: ¿cómo vas, Balaán, a maldecir a un pueblo que yo he bendecido? No puedes. No puedes. Yo hice un pacto con Abraham. Cuando Abraham me entregó a su hijo en ofrenda, yo le dije: tus hijos poseerán la puerta de sus enemigos. Y yo no me he hecho para atrás. Ellos están benditos. Y Balaán se levantó y les dijo: I can't. Gracias, que usted no ha hecho inglés sin barrera. Balaán les dijo: no puedo. ¿Cómo? Pero si te trajimos una ofrenda de amor. No puedo. No puedo maldecir al que Dios ya bendijo. Escúchame. Esto es trascendental. Esto es trascendental. Esto no se trata de dinero. Esto se trata de pacto.
Imagina eso. Estamos hablando de cientos de años después. Ellos están benditos. Yo no los puedo tocar. Ponga su apellido en su mente. Usted vea los descendientes suyos que llevan su apellido. Imagínense, de aquí a unos 80 años, yo ya voy a estar en la presencia del Señor, allá tomando café del cielo. Con mi tacita de café, platicando con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo me va a preguntar, mira, y en la fraternidad, ¿cómo eran los outfits con los que vos predicabas? No, te tengo que contar, yo marqué tendencia. El apóstol Pablo, y no te criticaba. Me hartaban. Echémosle otro cafecito, chámalo. Y los nietos de mis nietos de mis nietos. El ejército de demonios en contra de ellos. Matémoslos. No podemos. Porque alguien allá entregaba sus primicias. Mire esto. Los mandos medios se fueron. Se fueron los mandos medios. Cierro con esto. Los mandos medios se fueron. ¿Dónde Balac? No pudimos convencer al profeta Balaam para que maldijera a los bendecidos. Y como Balac lo conocía, fíjese, Balac conocía a Balaam, ya sabía la lacra que era. Entonces mandó emisarios de más alto nivel con más dinero, más plata, más money, más oro. Este tiene precio. Vayan y convénzalo. Entonces lo fueron a visitar y le dijeron: te traemos el triple. Levántate y maldícelos. Tú puedes. Y Balaam dijo: ya tenía un no de parte de Dios. Escúchame. Y Balaam dijo: voy a volver a preguntarle a Dios. Tal vez Dios ya se arrepintió. Tal vez Dios ya cambió de opinión con esos de la frata. Así hay gente ayunando y orando por algo que saben que no, que Dios dijo que no, y ellos todavía siguen: Padre, entrégame ese hombre. Ay, Pachito, estaba el río, Pachito. Yo lo arrebato. Ese hombre es mío. Llama. Y Dios ya dijo que. Así hay gente orando, ayunando por lo que Dios ya dijo que. Amado, no sea dundo, no pierda el tiempo. Si Dios ya dijo que no, ya dijo que no. Ahora, la misericordia de Dios y la libertad que Él nos ha dado. Acuérdese que Dios nos ha hecho libre albedrío. Entonces, mire esto. Cuando Balaam insiste esa noche con Dios y le dice: Señor, aquí vengo de nuevo. ¿Y qué quiere Balaam? Maldecir a tu pueblo. Hay más billete, hay más ofrenda, hay más diezmo. Y entonces, ante la insistencia de un terco, escúchame, nunca se le olvide esto.
ante la insistencia de un terco, muchas veces Dios lo deja que haga lo que quiere. Sin embargo, no te confundas, porque el terco está yendo por donde él quiere ir. Dios no cambia de opinión, no tiene segundas opiniones. Dios no tiene segundas opiniones. A veces nosotros los hijos de Dios somos tan tercos que queremos insistir al querer abrir una puerta que Dios la tiene cerrada con 3 candados. Gracias, yo sé que usted es un pícaro y usted sabe esa alabanza. Entonces mire esto, mire esto. Dice Dios: ok, Balaam, ve, pero vas a decir todo lo que yo te diga. Y Dios, el Dios más maravilloso, el Dios más hermoso, el Dios con el mejor sentido del humor. Alguien, no sé por qué la gente piensa que Dios es wow. No, Dios tiene un hermoso sentido de humor, porque Dios dice: déjame divertirme un rato. Dios es lindo. Diga conmigo: Dios es lindo. Entonces Dios le dice: anda, tú vas a maldecir, entre comillas, pero vas a ir y vas a decir todo lo que yo te diga. Y Balaam va, y Dios lo deja ir. Pero en ese camino el ángel de Jehová se le aparece. Balaam va montado en un burro. El burro tiene una visión espiritual. El siervo de Dios está ciego espiritualmente. El burro ve el ángel. Balaam lo golpea. Y el burro se enfrena. En el culto de las 10 voy a ver si les hago una mímica de esto. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Dice la Biblia que Balaam golpeó con una vara al burro, hasta que Dios le abrió la boca al burro. Y le dijo el burro a Balaam: ¿por qué me golpeas, ingrato? Yo te he servido siempre, te he cargado sobre mi lomo, pero que no estás viendo que delante de nosotros está el ángel de Jehová y yo no puedo pasar. Mira pues que la bendición que reposa sobre ti, cuando la palabra del Señor dice: el ángel de Jehová acampará alrededor tuyo. Este será el año en el que el ángel de Jehová se le va a interponer a cuanto enemigo te quiera hacer daño. Este es el año en el que el ángel de Jehová se parará en caminos alrededor tuyo. Vendrán enemigos por un camino y por 7 caminos se regresarán. Aún así Dios le dijo: ve y habla, yo te voy a decir lo que hablarás. Balaam fue. No quiero hacer muy larga la historia porque ya tenemos el tiempo, pero mire, se para Balaam. Capítulo 24. Vámonos muy adelante. 24, papá. No andan en nada. Capítulo 24. Padre, ayúdame. Capítulo 24, versículo 5. Oh, y Balaam se para. Y los de Balac están diciendo: maldícelo, 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 maldícelo. Y Balac se para allá. Mira al pueblo de Dios a la orilla
del río Éufrates. Y dice Balaam: cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Qué bello es tu campamento, oh Jacob. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Y Balaam comienza a profetizar sobre el pueblo de Dios palabras hermosas. Y los enemigos están jalando los pelos diciendo: ¿qué está pasando aquí? Nosotros le pagamos para maldecirlo, pero Él los está bendiciendo. Mira que te profetizo que allá por noviembre, diciembre, cerrando este año, será la cumbre de la bendición más grande que Dios te va a enviar en el 2026. Yo lo creo y lo profetizo y lo tomo para mi vida. Dice el versículo 8: Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora las naciones, les parte los huesos a sus enemigos. Es Balaam hablando. Las atraviesa con sus flechas, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá tan siquiera a molestarlos? ¿Quién se atreverá tan siquiera a molestarte en este 2026? Dice: benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Wow. Y entonces Balac se encendió en ira y le dijo a Balaam: te mandé a llamar para que echaras maldiciones sobre este pueblo, y las 3 veces que te has levantado a hablar sobre ellos, las 3 veces los has bendecido. Amado, este será el año de atravesar territorios enemigos. No será un año tranquilo. Escúchame. Este será el año en el que tú tengas que pedirle a Dios templanza. Gracias. Templanza, mansedumbre, humildad, sabiduría. No vas a resolver nada con gritos. No te vas a ir a los golpes con nadie. No vas a lanzar indirectas en las redes sociales. No vas a pagar mal por mal. Este será el año en el que usted solo atravesará territorios. Dios irá peleando. Pero cuando usted llegue a la frontera, ese 31 de diciembre, nítido. Diga conmigo: nítido. Todos los que nos ven de otros países no saben lo que estamos diciendo, pero que lo jipiten. Diga conmigo: nítido. Vamos a llegar nítidos.
Y usted dirá, aquel 8 de febrero, el 8 de febrero, yo llegué a la fiesta de primicias con mi familia, con mi casa, a dar lo mejor, a creerle a Dios, a hacer un acto de pacto y de fe. Alguien subió a mi oficina esta mañana y me dijo, yo no tenía para las primicias. Y le decía al Señor, Señor, dame para mis primicias. Y una hija de Dios vino donde mí y puso $200 en mi mano. Y Dios me dijo, aquí están tus primicias. Escúchame. Aquí estoy, pastor. Y entonces, todo este año será un año evidente. Tú y tus hijos poseerán cuanto territorio se propongan poseer. Ningún enemigo celebrará victoria delante de ti. Sí tendrás envidiosos e hipócritas que te odiarán. Eso es inevitable, pero no te tocarán. Y mientras tú pases y entregues tu primicia, no se te olvide de la cabeza. Hoy Dios bendice aún sobre cualquier maldición que haya sido lanzada, incluso antes, palabras que se te han quedado en la mente. Alguien dijo que tú nunca llegarías a hacer nada. Alguien te maldijo. Alguien dijo palabras de ti hirientes y que te marcaron. Alguien se atrevió a decir que tú no ibas a servir para nada. Y esas palabras han venido en todos tus años golpeando tu mente. Pero yo tengo un Dios que bendice mucho más allá sobre cualquier maldición que el infierno haya lanzado en tu contra. Cuando mis primicias me bendicen sobre cualquier maldición que haya sido lanzada sobre mí. Esta mañana, si usted vino con su casa, con su familia, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies.